Eugenio, con E, ¿cierto? Le decía, ¿cómo se llama el niñito? Le dijo, Eugenio. El condorito fue a presentar a su sobrino y le dijo al curita, el curita le dijo, ¿cómo se llama el niño? Eugenio. Eugenio. Entonces el padrecito le dice, ¿con E será? Con E entonces. Y por eso con E se llama, por eso con E se llama con E. Es verdad, si eso hay un chiste con el que fue, ¿cómo se llama el niño? Eugenio. Con E, le dijo el cura. Entonces, por eso el sobrino de Condrito se llama con E. Bueno, nosotros no escogemos nuestro nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama usted? Ya, porque ese nombre me pusieron mis papaces. Vamos a estar estudiando en las próximas semanas, si el Señor lo permite, esto del nombre. Juan 14, 27, que fue el sermón que hizo el pastor hace 2 domingos atrás, donde también, ¿cierto?, lanzó el desafío. Estudiemos un poco más allá acerca de esta declaración del yo soy. Yo soy es un nombre, ¿eh? Bueno, sí, va a decir todo. ¿Y cómo se llama el niño? Póngale yo soy. ¿Cómo le va a poner yo soy a un niño? Es como cuando, ¿cómo se llama el gatito? Como tú. ¿Has visto? ¿Has escuchado? ¿Has visto? Como tú. Ah, ¿se llama Pablo? No, se llama como tú. Mateo 14, 27, Jesús les habla, ¿cierto? Caminando sobre el mar y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Ahora, este yo soy que Jesús dice, es como que dijera, yo soy Jesús. Pero este yo soy que está aquí es más profundo que ese decir, soy Jesús. Él no dice, soy Jesús. No dice, soy el maestro. Él dice, yo soy. ¿Y por qué queda plasmado este yo soy acá en el Evangelio? Porque el nombre, ya que uno puede decir, pero yo soy no es un nombre, por hermano Pablo. Bueno, acostúmbrese porque yo soy sí es un nombre, es el nombre de Dios. Entonces, esta palabra yo soy, o este nombre yo soy, tiene mucho peso en la Biblia, tiene mucho peso en el Evangelio, tiene mucho peso en la historia de la iglesia y tiene mucho peso para nosotros también. Tiene mucho valor este yo soy. ¿Alguna vez ustedes han hecho eso de mi nombre significa tal cosa? No eso del Facebook, porque el Facebook es más mentiroso, dice tu nombre significa valiente, aquí son puras mentiras nomás. Pero sí, en el origen de los nombres está el significado de muchos nombres, ¿ya? De hecho, en la Biblia aparecen muchos nombres y tienen su significado. Hay ciertos nombres también en la Biblia que cumplen más un rol de enseñanza. No es que la persona se llamaba así, ¿ya? Tenemos el caso de cuando David conoce a un personaje llamado Nabal, Nabal, y el nombre Nabal quiere decir necio. Pero dice, ¿cómo se va a llamar necio una persona? ¿Cómo su mamá le va a poner? Es como decirle, ¿cómo se va a llamar su hijo? Mi hijo se va a llamar tontito. ¿Cómo se va a llamar tontito el hijo? ¿Cierto? Entonces, una mamá tendría que estar muy para ponerle tontito a un hijo. Entonces, hay muchos nombres en la Biblia que están puestos así para que el relato tenga más fuerza. No que la persona se llamaba así. Es medio complicado entender que una madre le pudiera poner así a su hijo. Y en algunos casos también, Dios escoge nombre para muchas personas. Le dice, vas a tener un hijo y le vas a llamar de tal manera. Porque el nombre tiene un significado y tiene también un peso. Sin ir más lejos, en el mismo Evangelio, creo que Pablo Mella hacía hace un par de domingos atrás también sermón acerca de la genealogía, ¿se acuerda? Y en Mateo, no lo busque, Mateo 1:23, dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios es con nosotros o Dios en medio de nosotros. También en el Evangelio de Lucas,
Hay un par de nombres que aparecen ahí. Se me perdió el pasaje. Cuando está... me perdí. Me perdí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Bueno, está en el mismo Evangelio de Mateo. El mismo capítulo 1, versículo 21 dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque este nombre Jesús tenía ese significado, ¿ya? Salvador. Y se parece a muchos otros nombres también que están en las Escrituras. Así que son nombres con significado. Vamos ahora a retroceder rápidamente a Éxodo capítulo 3. Ahora, así como un nombre tenía mucho significado, un nombre podría tal vez abrir muchas puertas, pero también cerrar muchas otras. ¿Ya? Muchas personas por tener un nombre determinado o un apellido determinado a veces están vetados. Por ejemplo, perdónenme el ejemplo, pero bueno, yo conocí un par de personas de apellido Pinochet, pero se presta para muchas cosas, ¿cierto? Porque el apellido está muy... Ya a esta altura, bueno, no sé a esta altura, pero en un tiempo también, ¿cierto? El apellido Allende, también conocía a un Allende de cosas extrañas, entonces... Y ciertos apellidos que a veces tienen cierta carga. Entonces hay apellidos o nombres que abren puertas y otros apellidos y nombres que cierran puertas también. Eh, si una persona tiene un nombre particular, a veces puede pasar, por ejemplo, en el colegio. Y a veces no sé si los padres también a veces no se daban cuenta de esas cosas. Uno dice hoy día, ¿cómo le vas a poner a tu hijo? No sé, pues le voy a poner, ¿cómo se llama este cantante hoy día? Le voy a poner Marcianeque. No le voy a poner Marcianeque a un niño, pero imagínese que alguien le pusiera Marcianeque. ¿Se imagina cómo lo van a pelucear a ese niño en el colegio? Bueno, ha pasado muchas veces que porque había una novela por ahí que le ponían un nombre, ¿cierto? A la niña o al niño en esos años. Pero en el colegio, si alguien tenía un nombre medio extraño, era broma segura que le iban a hacer. Yo tenía un profesor que le daba por costumbre, cuando pasaba lista, decir los segundos nombres. Y quedaba la embarrada porque algunas compañeras se sentían mal y todos la empezaban a molestar porque una se llamaba del tránsito. Entonces el profe pasaba lista, decía tránsito y todos se largaban a reír y la compañera tenía que ahí que agacharse y aguantar la broma nomás. Bueno, los profes no eran muy atinados en ese tiempo. Entonces hay ciertos nombres que tienen cargas también. Y hay gente que a veces le complica su nombre. Y gente que ha tenido que llegar a cambiarse el nombre porque ha sido motivo de problemas para su vida. De hecho, acá había un vecino, ¿cómo se llamaba? Que fue asado gigante hace años atrás, Getulio. Del Serra era, ¿no? ¿Serna? Sí. Yo me acuerdo que trabajé con el hijo. Y claro, uno piensa, ¿qué se le pasará por la cabeza a los padres con algunos nombres? ¿Ya? Pero bueno, nombres con cierta carga que pueden ser a veces cierto... No, una tía mía decía, hoy yo leí un libro y el nombre Adonis, y ella le había puesto otro nombre a su hijo. Y dijo, uy, si yo hubiera tenido este nombre, le habría puesto a mi hijo Adonis. Y dije, menos mal que no le puso Adonis, le puso el nombre que tiene actualmente, porque si no el peluceo habría sido... Porque Adonis no es un nombre muy común tampoco, y es como para que lo agarren para chuleteo a uno, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Los nombres tienen cierta carga que a veces cierto puede ser positiva o negativa y en algunos casos, bueno, ahora uno, si tiene personalidad uno va a saber sobreponerse a eso. Yo no me gustaba mi nombre antes porque me decían Juan en el colegio, Juan Vergara, entonces tenía que decir Juan Pablo. Entonces mis compañeros me conocían por Juan Pablo.
pero cada vez que era presentado en algún lugar nuevo, o cuando uno lo llaman ahí en el consultorio, Juan Vergara, ¿qué les cuesta decir Juan Pablo? Pero bueno, vamos. Después de esta introducción, en Éxodo capítulo 3, no vamos a relatar la historia completa, porque ya usted ha visto la película muchas veces, pero el pueblo de Israel está cautivo en Egipto, está en esclavitud, son esclavos, ¿cierto? Y el Señor dice, voy a liberar a mi pueblo. Y se le aparece, ¿a quién? A Moisés. En el capítulo 3 tenemos el llamamiento de Moisés. Moisés había sido, ¿cierto? Había nacido y había sido dejado en las aguas. ¿Moisés qué quiere decir? Salvado de las aguas, ¿cierto? Mire, el nombre con significado. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero obviamente no aparece aquí el nombre hebreo que tenía, sino que después, ¿cierto? Cuando es recogido, ese acto simbólico, o sea, tiene sobre él una carga también por la cual es llamado Moisés, que quiere decir salvado de las aguas, un nombre con significado. Moisés está en Egipto y ve el sufrimiento de su propio pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en el capítulo 3 tenemos el llamamiento de Moisés. Si usted conoce también la historia cuando una zarza, ¿cierto?, arde, pero no se consume, Moisés se acerca y dice, ¿qué está pasando aquí? Es como que uno ve un tronco eterno que nunca termina de consumirse. Entonces hay una visión ahí y Dios le habla en medio de esa zarza y él conoce por primera vez al Dios de su pueblo. Y el Dios de su pueblo le encarga una misión. Ahora, Moisés había sido criado en Egipto y conocía toda esta cantidad de dioses distintos. Y cada uno con nombres distintos también, y cada uno con un oficio en particular. Había un Dios para las cosechas, había un Dios para la sequía, había un Dios para el agua, había un Dios para los pescados, había un Dios para las moscas, había un Dios para las ranas, había un Dios para el sol, había un Dios para la luna. Lleno de dioses. Y cada dios tenía un nombre y tenía un ejercicio particular. El dios de la guerra no se podía meter con el dios de las cosechas. El dios de las cosechas no se podía meter con el dios de la casa. El dios de la casa no se podía meter con el dios de los pescados. Y así sucesivamente. Cada dios tenía su oficio. Y cada dios también tenía un actuar bastante humano, muy similar al de los seres humanos, ya con sus mismas virtudes y con sus mismos defectos también. Y Moisés había sido educado y criado con toda esa variedad de dioses distintos. Entonces, cuando tiene un encuentro acá directo y una visión con el Dios de Israel, el impacto entonces para Moisés es bastante fuerte y bastante profundo. Y este Dios particular que se le aparece a Moisés le entrega una misión. Y dice capítulo 3, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres, el concepto que usa Moisés se dice el Dios, un Dios X. Eso es lo que está hablando Moisés. El Dios de vuestros padres, dice, no dice un nombre en particular, dice el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahora, es extraño que si Moisés va al pueblo de Dios y le dice, ¿cierto?, vuestro Dios, que los israelitas digan, bueno, ¿cuál Dios? No sé, que los israelitas digan, ¿cuál Dios? Parece que los israelitas igual estaban medio confundidos ellos si no sabían quién era su propio Dios. Respondió Dios a Moisés y dijo, ¿cómo dice? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Ni Juan Carlos, ni Roberto, ni Enrique, yo soy me envió a vosotros. Y este es el nombre que Dios se atribuye a sí mismo. Para nosotros pudiera parecer algo como
simpático, interesante, pero lo que está revelando Dios acá en este pasaje es tremendo. Nosotros cuando hablamos de Dios, ¿cómo decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, Señor. Rara vez decimos Jehová, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, pocas veces decimos. Cuando en nuestras canciones, en nuestros himnos tal vez decimos, pero en nuestras oraciones generalmente nos referimos Señor, Dios, Padre. Siempre hablamos en esos conceptos. Rara vez decimos Jehová en nuestras oraciones. Y no es que esté mal. Mire, bueno, cuando usted ore, hermano, abra su corazón delante del Señor. A veces nos entrampamos en decir, estaré orando bien, estaré orando mal. Si usted abre su corazón delante del Señor de manera sincera, Dios va a estar ahí pendiente de lo que usted diga. Va a decir, te equivocaste. No, a ver, espera, ¿con quién estás hablando? ¿Con el Padre o con el Hijo? Dios no se entrampa con esas cosas. Dios quiere un corazón sincero de su parte. Así que usted vaya confiado, como dice el pasaje, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿ya? Muchas personas que se acercaron balbuceando, sin palabras que a veces no se entendían muy bien, Dios las escuchó. Ana, ¿cierto? Otros más que oraron de tantas maneras distintas y oraron en circunstancias muy complejas también, y Dios estaba ahí dispuesto también para escuchar. Lo que sí Dios no quiere es un corazón altanero. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? El que es altanero, el que es altivo, el que es orgulloso, a ese Dios dice, ¿sabéis qué? Primero, pero si un corazón va humilde delante del Señor, no se preocupe tanto de, ¿estaré diciéndolo de la manera correcta? A veces decimos, Señor, no sé decirte muy bien esto, pero este es mi corazón delante de ti. Eso es lo que vale delante del Padre. Y en este caso nosotros en nuestras oraciones a veces, ¿cierto?, nos tropezamos, pero rara vez, por lo menos yo de los años que llevo en la iglesia, no sé si nunca o tal vez muy pocas veces o me habré olvidado de las ocasiones en que algún hermano oró diciendo Jehová o Yahvé. Nosotros no decimos Yahvé, decimos Jehová, ¿cierto? Nuestra traducción que aparece en nuestra Biblia dice, las veces que aparece ahí se refiere a Jehová. Pocas veces dice Yahvé. Aunque muchas veces, las veces que encontramos la palabra Jehová en nuestras Biblias, la traducción original dice Adonai, dice el Señor. Porque no estaba permitido escribir, y de hecho cuando los israelitas, los que escribían, ¿cierto?, en la antigüedad, no la Biblia, porque la Biblia no existía todavía, los que escribían la ley, cuando tenían que escribir la palabra Jehová, no escribían J-H-O, porque no se escribía, sino que se escribían con unas letras especiales y particulares. Y era tal el respeto que ellos tenían, reverencia con este nombre, que cuando escribían el nombre usaban una pluma nueva o un lápiz nuevo de esos años, escribían y después lo rompían, porque tal era el respeto que tenían por el nombre. Aunque después esos mismos escribas hacían lo que se les parecía la gana, pero por lo menos respetaban en esa parte. Por eso que uno se encuentra con esas cosas que son súper religiosas para ellos. Se cuidaban en esas cosas. Ya, vamos, el nombre de... No lo podemos decir. Vamos a escribir el nombre santo y después vamos a romper el lápiz. Aunque después hacían lo que se les daba la gana, pero esas cosas conservaban la santidad. Como pasa muchas veces en muchos creyentes religiosos que se preocupan más de las formas, como justamente esto de que no digas no aquí ni allá, más que del estado del corazón, que fue lo que nos encontramos cuando estudiamos un poco acerca de cómo evitar ser fariseo y no nos convirtamos en un fariseo, en un religioso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, Dios? Dile al pueblo de Israel que yo soy me ha enviado. Y este yo soy involucra muchas cosas. Moisés ya estaba familiarizado con los nombres de montoneras de dioses en Egipto, ¿ya? Y también había huido a Madián y fue pastor de ovejas y conoció a otros dioses, no tan solo de los egipcios, sino también de los caldeos, de los babilonios. Así que en su cabeza habían montones de dioses con nombres distintos y con labores distintas. Un dios carpintero, un dios albañil, un dios cazador, así, con todas esas características. Entonces cuando llega adelante un dios que dice, yo soy, aquí es como para ponerse a pensar un poco. ¿Por qué Dios dice acerca de sí mismo, yo soy? Porque al no darse un nombre particular o un nombre conocido, Él quiere diferenciarse del resto de los dioses. Dios está diciendo, yo no soy
uno más de ese grupo de dioses que tú conoces. Yo soy el Dios. Por eso que Dios es conocido como el Dios de Israel. No como uno de los dioses de Egipto o uno de los dioses de Babilonia o uno de los dioses caldeos, sino que el único Dios. La religión judía era conocida en esos años como tal vez la única religión monoteísta, es decir, que tenían un solo Dios. Algunos pueden decir, un solo Dios, nosotros tenemos todo esto. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿quién era mejor? ¿Los que tenían muchos dioses o los que tenían uno solo? En esos años uno podría decir, ustedes están puro perdiendo plata nomás, teniendo tantos dioses para escoger y ustedes se quedan con uno solo. Cuando Pablo predica en algunos pueblos, en algunas ciudades, se encuentra con que unos hombres levantan un altar que dicen al Dios no conocido. Tenían tantos dioses y decían, no se nos vaya a escapar alguno, hagamos un altar para ese Dios, ¿cierto? Por si se nos olvida alguno. Y Pablo va y les dice, yo les vengo a predicar de ese Dios que ustedes lo ponen ahí por si acaso, yo les vengo a predicar de ese Dios. Ese Dios que no tiene un nombre conocido, se revela a sí mismo como yo soy. Y no es un nombre que alguien le puso porque en ese tiempo los dioses aparecían y eran, bueno, los hombres nombraban a los dioses, pero este es Dios mismo nombrándose a sí mismo, destacándose del resto de los dioses. Este Dios en particular no se limita a un nombre en particular, ni a un dominio. Por ejemplo, Moisés podría haber preguntado, a ver, pero ya, Dios, pero ¿cuál es tu especialidad? Porque yo conozco al Dios tanto, X, que es el Dios de los peces. Si nosotros queremos tener buena pesca, oramos a ese Dios. Si nosotros queremos, qué sé yo, que las cosechas sean abundantes, oramos a este otro Dios. Si de repente no llueve mucho, oramos a este otro Dios. Entonces le pregunta, gran yo soy, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la especialidad de Dios? Podríamos decir, todas, todas. Entonces, este Dios también se caracteriza, este gran yo soy se caracteriza porque no tiene un ámbito de acción en particular, sino que todo, Él abarca todas las cosas. Entonces, gran diferencia. En primer lugar, Él se llama a sí mismo yo soy. Se distingue de todos los otros dioses extranjeros que pudo haber conocido Moisés. En segundo lugar, no está limitado, ¿cierto?, a un dominio en particular. No es el ni de la caza ni de la pesca, sino que es el Dios de todo y de todos. Es un Dios que no es creado por manos humanas. Todos los dioses que Moisés conocía podían ser asociados. Ah, sí, Anubis tiene la cara de un perro. Este otro tiene la cara de un pez. Este otro Dios tiene la cara de un gato. Este otro Dios tiene una forma, tiene una cola de león y tiene una cabeza de acá. Este otro Dios tiene una cabeza de buey y así. Pero este Dios que se está revelando a Moisés no tiene una forma específica. Entonces, si uno se pone a pensar en esos años diciendo, el Dios de Moisés no tiene ni una cuestión, pero tiene una gracia. Entonces, ¿cuál es la gracia de Dios que se descubre? Bueno, eso es lo que estamos tratando de resolver, ¿cierto?, en estos estudios. Otra particularidad de este Dios es que no es nombrado por los seres humanos, decía, ¿cierto?, sino que se nombra a sí mismo. La declaración yo soy viene del hebreo que quiere decir ser o existir. Si vamos un poco más allá, este yo soy significa yo soy el que existo por mí mismo y no dependo de nadie. Eso es lo que quiere decir, en alguna medida, si pudiéramos nosotros explicar lo que quiere decir yo soy, o yo soy el que soy, tiene que ver con que yo existo por mi propia cuenta y no necesito de nadie para existir. Soy autosustentable, autosustentado. Soy autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Dios no cambia. Este yo soy también implica que es un Dios que no cambia. A mí siempre me ha admirado de Dios cuando reviso el atributo de Dios de la inmutabilidad o este Dios que no cambia. Yo lo encontré genial cuando empecé a estudiar acerca de este atributo particular de Dios, de la inmutabilidad. Porque nosotros cambiamos, nos hacemos más viejos, más inteligentes, o más mensos, ¿cierto?, o más sabios, o más burros,
o más porfiados, o más obedientes, nosotros cambiamos. Nos hacemos mejores con el tiempo, nos hacemos peores, sea como sea. Aprendemos o desaprendemos, tropezamos con la misma piedra. Y los dioses que Moisés conocía eran de ese estilo. También se equivocaban, cometían errores, la embarraban. Pero este Dios que se revela a Moisés es un Dios que es inmutable. Y a mí, como le decía, me llama mucho la atención este atributo de Dios. Porque el que Dios no cambia a mí me da seguridad. Es un Dios que no dice, parece que aquí la embarré. No es un Dios que aprende con el tiempo. O sea, Dios no puede decir, sabéis que yo el año pasado pensaba de tal manera, pero ahora pienso otra cosa. No, sabéis que olvídate de lo que dije la semana pasada, porque ahora yo creo que ya entendí bien esto. Dios no es un Dios que aprenda y que sea más sabio mañana de lo que fue ayer. A nosotros nos cuesta entender eso porque nosotros vivimos por el ayer, hoy día, ¿cierto? Y nos movemos en esa área. Pero Dios no se mueve en ese ámbito. Cuando logramos aceptar por fe, ya que no podemos entender con la mente, ¿cierto? De que Dios trasciende todas esas cosas. Aceptamos que Dios no tiene nada nuevo que aprender y que nada le sorprende. O sea, lo que hizo Jorgito me sorprendió. Dios no se sorprende. Por eso que también cuando Él es amplio en perdonar, eso, bueno, qué conveniencia más grande para nosotros que Dios sepa todas las cosas. Porque si yo me arrepiento hoy de lo que he pecado y Dios sabe que mañana me voy a volver a caer, o la próxima semana o en 2 meses más voy a volver a caer en lo mismo, y aún así me perdona, entonces yo digo, gracias Señor. Porque si Dios no supiera lo que va a pasar mañana, entonces yo lo puedo engañar. Ay, perdóname Señor, ya te voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. No Señor, sí, aquí quedo. Y en 2 semanas más, entonces, ya, ¿pero en qué quedamos? Dice el Señor. Pero lo interesante o lo maravilloso de esto es que aún sabiendo, Señor, que me voy a mandar las tremendas embarradas, que tal vez cuántas embarradas me quedan de que hasta que me muera, y aún así me ama, me perdona, sabiendo cómo soy. Por eso es que digo, no, sí, la Nina es muy confiable. Yo, por eso la Nina, dice el Señor, la tengo ahí. Y en 2 semanas más la Nina se manda, pero es con docente. Nina, me decepcionaste. Dios no se decepciona de esa manera, porque si Él sabe lo que va a pasar, no se va a decepcionar, no se va a decir, no, la embarré, por haber escogido mejor a la Sarita en vez de la Nina. Me equivoqué. Dios no se equivoca. Eso me deja tranquilo. Algunos dicen, Dios es... Bueno, vamos a estudiar más adelante acerca del reino de Dios, que también tiene que ver con esto. Y una cosa muy interesante que no lo anoté aquí, quería anotarlo, pero se me olvidó, lo tengo en otro lado. Acerca de lo que es reino. ¿Por qué nosotros hablamos del reino de Dios? Y decía, bueno, mira un reino, bueno, no los reinos como de ahora, si hoy día quedan re pocos reyes en el mundo y pesan menos que un paquete de cabritas, pero antiguamente, ¿cierto? Los reyes sí eran los que mandaban todo. O sea, un rey era soberano en su reino. El rey era el que estaba en la cima y era el rey. Usted me entiende, si usted ha visto películas o visto novelas o por ahí, habrá leído algún libro que tiene que ver lo que es un rey y el poder que tiene un rey. Pero a pesar de que el rey tiene esa completa autoridad sobre sus dominios y sobre sus súbditos, él no puede obligarlos en un sentido de decir, ya, usted tiene que hacer esto aquí y allá. Pero el súbdito, él sabe si obedece o no. ¿Cierto? Porque por muy rey que sea el rey, él no va a estar dentro de la mente de la gente ni de sus corazones para transformarlo de esa manera. Bueno, por eso le digo, es similar un poco a lo que hace, y por eso es que se habla del reino de Dios. Entonces, en ese sentido también, a pesar de que Dios es nuestro rey y nosotros somos de su reino, aún así, nosotros seguimos haciendo muchas veces nuestra propia voluntad. El rey no quisiera que así fuera, pero así como un rey tal vez soberano sobre su reino, sus súbditos a veces no hacen lo que el rey quiere, ¿cierto? Aún él sigue siendo el rey y sigue teniendo autoridad y sigue teniendo el poder para decir, usted no cumplió, yo como rey soberano puedo hacer con usted lo que a mí se me plazca porque yo soy el rey.
Si usted no quiere sufrir las consecuencias, entonces obedezca. Y si no obedece, sométase a las consecuencias. Por eso que el reino de Dios se parece mucho a este reino terrenal en ese sentido, en que no somos autómatas, no somos robots. Porque si un rey pudiera decir, me encantaría poder dominar a todos mis súbditos, así, pero con el dedillo. Si yo le digo, que haga esto y que lo haga, yo esté seguro que lo va a hacer. Entonces no serían súbditos, sino que serían robots, serían marionetas. Por eso que la figura del rey y del reino, lo que es el reino de los cielos, y Dios como rey y soberano, tiene mucho que ver con esto también. Que Dios, entiéndame bien lo que voy a decir, nos deja ser. No en el sentido de que hagan lo que quieran, sino diciendo, mira, esto es lo que yo quiero para ti. Si tú quieres que este reino nos vaya bien a todos, entonces esta es mi voluntad para ti, dice el Señor. Si tú haces mi voluntad, entonces nos va a ir bien. Todo va a estar bien. Pero así como el rey soberano de los reinos terrenales no puede obligar a sus súbditos, Dios, pudiendo hacerlo, no quiere obligarnos a hacer nada, sino que Él espera que nosotros también lo hagamos de nuestra propia, que también aprendamos y que nos nazca hacerlo. Y en ese nacer en nosotros, hacer la voluntad de Dios, haya placer y deleite. Distinto sería si fuéramos forzados a hacerlo, porque cuando a alguien lo fuerzan a hacer algo, no hay mucho deleite en eso, no hay mucha alegría en eso. Pero hay satisfacción cuando se hace la voluntad del Señor de manera voluntaria. Recuerdo que muchos años atrás, creo que muchos pastores también han declarado esto, en la iglesia no se puede obligar a nadie. Yo creo que es parte de lo que uno dice, sí, en realidad. Ahora uno dice, no, pastor, usted tiene que decir, porque si la gente dice seguir al Señor, entonces usted le dice y él tiene que hacerlo. Bueno, eso es lo que uno espera. Si yo le digo a los hermanos, de repente, hermanos, me encantaría, o hagamos oración y mañana a las 8 de la mañana, habemos 100 aquí ancho en la iglesia, ya, los 100 mañana a las 8 de la mañana vamos a estar aquí en oración. Pastor, ¿sabe que no van a llegar los 100? Ahora, si él pudiera obligar, es que pastor, si usted dice, entonces la gente tiene que obedecerle. Pero ¿es así como funcionamos los seres humanos? No, funcionamos en base a la voluntad. Ahora, ahí es donde viene el problema para nosotros, no para Dios. Dios tiene resuelto el problema, Dios tiene resuelta la situación. Los que tenemos el problema somos nosotros. Insisto, si Dios no se frustra, hermano, si Dios es perfecto, si Dios es inmutable, Dios no se frustra si usted viene al culto o no viene. No es que le dé lo mismo, no voy a eso, ¿ya? No se refiere a eso. Pero Dios no va a ser ni más feliz ni menos feliz por eso, porque no es como nosotros en ese sentido. ¿Se alegra cuando hacemos su voluntad? Sí. Uno puede decir, Dios se entristece cuando no hacemos su voluntad. Claro que sí, puede entristecerse. Pero de ahí a que diga, no, yo no sé cómo voy a sacar esto adelante, como que entre en ese tipo de frustración como nosotros, no. Dios no va a hacer eso. Insisto, según nuestra manera de sentir como seres humanos, nosotros creemos que, bueno, sí, el corazón de Dios se entristece cuando no hacemos su voluntad. Yo creo, sí, que Dios también se entristece. Pero de ahí a que se frustre o diga, parece que esto no está funcionando, voy a tener que cambiar la estrategia. Yo no creo en ese Dios, porque si no creo en un Dios que es impotente, un Dios que se propone hacer algo y no le sale. Y si a Dios no le resultan las cosas, ¿qué tipo de Dios es? ¿Qué clase de Dios es? Ahora, Moisés viene de esa cultura, en la cual los dioses van y vienen, se equivocan, cometen errores, aprenden, desaprenden, se vuelven más sabios o se vuelven más estúpidos con el tiempo. Dioses que se matan unos a otros, dioses que se traicionan los unos. De ese mundo viene Moisés. Y cuando conoce a este Dios y comienza a conocerle, porque no lo conoce de un día para otro así, Dios se le revela, pero hay un aprendizaje de parte de Moisés de conocer a este Dios. Hay todo, y bueno, la clase de conocimiento que va a tener Moisés acerca de Dios y la base de crecimiento que va a tener Moisés para con Dios en su conocimiento y en su aceptación y en esta revelación que Dios está haciendo delante de él, que no es menor, es tremenda. Moisés va aprendiendo. Él es el que aprende de Dios, no es Dios quien aprende de Moisés. Entonces,
Moisés tiene que sacudirse de un montón de dioses que viene arrastrando en el tiempo. No que sirviera a esos dioses, pero esa es la cultura con la que él venía, po. Esa era la manera de pensar que él tenía. Dioses que se equivocan, dioses que se caen, que se levantan, que se traicionan. Y él tiene que despojarse de todo ese conocimiento acerca de esos dioses y empezar a comprender a este Dios perfecto, inmutable, eterno, autoexistente, autodirigido. Además, cuando le dice Moisés, yo soy, le está diciendo, yo estoy contigo. Y para mí esa es una de las promesas más tremendas de parte de Dios, que fue la promesa también que Jesús hace con sus discípulos. Le dijo a Moisés, estoy contigo y estaré contigo. Cuando vayas delante de Faraón, yo estaré contigo. Ahora, este yo soy es un Dios con el que podemos contar. Pero los dioses de la antigüedad había que esperar de qué lado de la cama se levantaban para saber si era un Dios confiable o no. Los dioses de la antigüedad no eran confiables, eran dioses incluso traicioneros. Mire, este es un secreto, ¿eh? Mucha de la cultura católica con respecto a los santos viene de esa herencia. Así como había un Dios para cada cosa, también la Iglesia Católica heredó ese modelo de dioses. Entonces, no son dioses, son santos. Bueno, son santos, pero en el fondo es lo mismo. Porque hay un santo para las cosas perdidas, hay un santo para los pescadores, hay un santo para los músicos, hay un santo para... Hay todos estos santos, uno para cada cosa. ¿Y eso de dónde viene? Es la misma herencia de la antigüedad, un Dios para cada cosa. Y todos aquellos santos también son seres imperfectos igual que usted y que yo. Entonces cuando uno se pone a observar eso, dice, en realidad, la cultura de la que muchos también hermanos nuestros vienen, es esa cultura, donde hay un santo para cada cosa, que es así como los dioses de la antigüedad. Por eso es que a veces a mucha gente le cuesta despojarse de esa tradición. Y heredamos de la cultura católico-romana, y a veces creemos que Dios también actúa de la misma manera. Y a veces una gente complementa lo que le falta con Dios, lo complementa con otras cosas. Entonces sí tengo a Dios, pero también tengo a todos estos santitos aliados. Entonces le cuesta a mucha gente despojarse de todos esos aliados y dejarse, oye, si usted lo único que necesita es a Dios y nada más. Es que por si acaso, igual me voy a encomendar acá a Santa Petita, a San Guchito, no sé, a todos los santitos que hay, ¿cierto? Porque nunca viene mal una ayuda. Cuando nosotros creemos en Dios, tenemos que despojarnos de todo ese lastre, de pensar que dependemos de algo más que no sea solo Dios. Y volvamos para finalizar, volvamos al pasaje en Mateo capítulo 14, versículo 27. Estos pescadores eran unos experimentados. Jesús es un carpintero. Su padre se llama José, un carpintero que nosotros lo conocemos. Maestro, ¿tú qué sabes de aguas? Maestro, acá los que sabemos en el mar somos nosotros. Pero el barco se zarandea y estos pescadores experimentados igual tienen miedo. Entonces, ¿cómo unos pescadores experimentados, acostumbrados a que el mar se mueve y que la barca puede zozobrar, están ahí muertos de miedo? Y este Jesús se aparece, este carpintero, se aparece en medio del mar, caminando, diciéndole, ustedes se creen que son los capos del agua, pero aquí el capo soy yo, dice el Señor. Entonces entienden estos pescadores que lo que ellos pretenden dominar no es nada, que necesitan de Jesús. Entonces nosotros podemos conocer muy bien el mar, lo que dijo Pedro también. Dice, maestro, hemos estado, en otra ocasión dice, maestro, hemos estado toda la noche pescando. Bueno, pero como tú dices, vamos a ir.
pescan más que nunca, lo que nunca habían pescado, y Pedro dice, aquí está pasando algo. Yo nunca había visto esto. Y no le queda otra que rendirse delante de este hombre, de este yo soy. Porque este Jesús que está en medio de ellos es el mismo yo soy que se le aparece a Moisés. Es el mismo Dios. Entonces, cuando logramos entender que estos pescadores dicen, nosotros no podemos depender de nuestras habilidades como marineros, sino que tenemos que reconocer que aquí lo único que puede salvarnos es Dios. Nuestra habilidad no vale de nada, nuestras redes no valen de nada, nuestros remos y nuestra barca, sino que dependemos de este Jesús. Moisés tiene que decir, me servirían bastante estos dioses en este momento. Pero dice, no, olvídate de esos dioses. Yo soy el único, y yo soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Dejémoslo hasta aquí por esta semana.